Buenos días otra vez, amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Gracias por estar ahí. Estamos en este segmento de MM33, compartiendo este espacio de plantación de iglesia. Y como cada lunes compartimos algunas ideas acerca de este tema de plantar iglesia, damos algunos tips, algunas cosas para poder ayudar, ¿sí? Poder colaborar con aquellos que plantan iglesia, que están trabajando en la plantación de iglesias, ayudarles en este tema. Bueno, hoy queremos hablar un poco acerca de la dirección de la iglesia. Cuando hablamos acerca de la dirección de la iglesia, vamos a hablar un poco acerca del liderazgo laico, ¿no? Y cuando digo liderazgo, no me refiero a la dirección total de la iglesia, porque eh, esa dirección es responsabilidad del fundador, la responsabilidad del fundador, ¿no? O sea, del pastor que está fundando la iglesia. Cuando hablo de liderazgo laico, me refiero al liderazgo en los diversos aspectos o en los diversos ministerios que tiene la iglesia, ¿no? En las iglesias más sanas, ¿sí? El pastor se encarga de dirigir la iglesia y los laicos se encargan de la parte ministerial. Ahora, esa es la parte que quiero hablar, ¿no? La dirección de la iglesia en esta área, sí, como lo ven acá en este pequeño cuadro, el pastor se encarga de la dirección fundamental de la iglesia, él está en la parte más importante, la parte directiva, y los laicos se encargan del resto, el resto que es los ministerios, ¿no? Como la adoración, la intercesión, la evangelización, la administración y otras áreas que hay en la iglesia, varones, mujeres, jóvenes, niños, etc. De esas áreas se encargan los laicos, es decir, el pastor no es el que está a cargo de todas las áreas ministeriales de la iglesia. Por eso en la dirección, la parte principal la tiene el pastor y los laicos son los que dirigen las partes ministeriales. Cada pastor en su iglesia pone a diferentes personas a cargo de las diferentes áreas que existen en la iglesia. Pero para que este funcionamiento de los laicos en los diferentes ministerios funcione correctamente, hay que ayudarlos a descubrir su don. Esto es súper importante, ¿no? Hay que ayudarlos a descubrir el don que tienen. Para ello hay que enseñar, ¿sí? Hay que enseñarles claramente. Recuerdan ustedes, Jesús allí en Marcos capítulo 4 le dice, todavía no tienen fe, les está enseñando. Él les estaba enseñando cómo hay que manejarse, ¿no? Para eso hay que enseñar, para poder ayudarles a descubrir sus dones. Si uno no puede poner delante de un ministerio, ya sea varones o mujeres, o la parte administrativa, o la parte de intercesores, a personas que no tienen idea de lo que están haciendo, porque eso va a retrasar el funcionamiento de la iglesia y va a entorpecer el normal crecimiento que debería tener una iglesia. Por eso es fundamental que el pastor, que está a cargo de la parte de dirección general, él se encargue de dirigir y de enseñar a la iglesia. La parte fundamental es enseñar. El otro punto es que tiene que dar ejemplo, ¿no? Tiene que dar ejemplo. Fíjense que allí cuando Jesús estaba en el mar de Galilea y se levanta aquella tormenta y él viene caminando hacia ellos en medio de la noche. Los discípulos están un poco asustados. Él le dice, soy yo. Y Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús les da el ejemplo. Dice, si yo puedo caminar, ustedes también pueden caminar. Ven, le dice a Pedro, ¿no? Y bueno, ocurre aquello que usted ya conoce, que usted ya conoce la historia de Pedro caminando sobre las aguas, ¿no? Más allá de que después
se hundió y que el Señor lo rescató, ahí Él les está dando el ejemplo. Si yo puedo, ustedes pueden. Enseñar con el ejemplo. Enseñar con el ejemplo. El pastor tiene que enseñar. No puede simplemente mandarlo al frente, dejarlo al frente del ministerio y decir, bueno, háganlo como puedan, usted arréglensela, yo voy a ver otra cosa, yo atiendo lo otro, usted atiendan esto y si funciona, funciona. No, para el buen funcionamiento de la iglesia, para que la iglesia tenga una buena dirección, un buen empuje, hay que enseñarles, ¿no? Si todavía no tienen fe, pues hay que enseñarles. Y en este pasaje vemos cómo ya Pedro ya tiene fe, más el ejemplo que le está dando su maestro, él ya tiene fe y se lanza a caminar sobre las aguas. Dos aspectos fundamentales, ¿no? Jesús tenía tres formas de enseñar a sus discípulos y la tercera era poner en práctica. Poner en práctica. Primero enseñaba, luego daba el ejemplo y después lo ponía en práctica, ¿no? Ahí está el texto que decía el Señor, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños, ¿no? Ahí está en Mateo 18:14. El Padre de ustedes que está en el cielo, le decía, ¿no? O sea, este es el momento de poner en práctica. Si no quiere que ninguno de estos se pierda, pues ustedes van a tener que ir a buscarlo. Entonces, estos tres momentos que Jesús utiliza con los discípulos, enseñarle, darles ejemplos para poder descubrir su don en cada uno, ¿no? Cada uno era distinto, cada uno era diferente. Cada persona que ponemos en la iglesia, laico que ponemos en el ministerio, todos tienen dones diferentes. Todos tienen dones diferentes, todos tienen dones y sus dones son diferentes. Simplemente que hay que enseñarlos porque algunos todavía no están prácticos, no están todavía con conocimiento de sus dones. Y Jesús le dice, ¿todavía no tienen fe? Pues si todavía no tienen fe, les voy a enseñar. Luego les da el ejemplo, los lanza a hacerlo con él, dice, háganlo como yo lo estoy haciendo, y después le dice, bueno, ahora yo quiero que sepan que el Padre está interesado en otros, y no quiere que ninguno se pierda. Esto es fundamental a la hora de tener la dirección clara de la iglesia. Cuando uno planta la iglesia, hay que ayudar a los hermanos laicos, a la gente laica, a los que están trabajando en la iglesia como laicos, a descubrir su don, ¿sí? Este es el proceso que Jesús utilizaba con los laicos. En primer lugar, el primer paso, ¿no? Que tienen que ver los mismos tres pasos anteriores. El proceso de liderazgo, podríamos llamarle proceso de discipulado, proceso de crecimiento, llámele póngale el nombre que quiera. Pero en este proceso de liderazgo laico, Jesús le decía, síganme y vean cómo yo lo hago, ¿no? Vean cómo yo lo hago. Y él allí en Marcos dice que él eligió a ciertas personas para que lo acompañaran en el ministerio, ¿no? Es importante que en el proceso de liderazgo uno elija las personas correctas. Y Marcos dice que él eligió lo que él quiso, oró y eligió. Así que en esta elección de las personas que van a estar a cargo del ministerio, no es una elección al azar, no es una elección en un proceso democrático de elección, sino que tiene que el Señor indicarle por oración quiénes son los que te van a acompañar en el ministerio y prepararlos, ¿no? No significa siempre que uno elige los que están más aptos. A veces los que están más aptos no tienen las condiciones, a pesar de que tienen cierta aptitud, ¿sí? No tienen la actitud, aptitud tienen, saben, pero no están preparados para el liderazgo. Entonces, ahí Jesús dice que en oración eligió a los que lo iban a acompañar, ¿no? Síganme, y él les mostraba cómo él hacía las cosas, ¿no? Él les mostraba cómo sanaba a los enfermos, cómo juntaba a la gente, cómo les predicaba. De esta manera él estaba enseñando, como vimos en el paso anterior. El segundo paso, Jesús le dijo, bueno, a su discípulo, ¿no? Primero él al frente, los discípulos observando. En el segundo paso, él le dijo, bueno, síganme y vamos a hacerlo juntos, hagámoslo juntos, ¿no? Ahí ya hay una historia en Mateo capítulo 14, verso 16, donde él le dice a los discípulos,
bueno, ustedes ya vieron cómo yo he sanado enfermos, he levantado muertos, he hablado a la gente, y los discípulos dicen, bueno, queremos que lo sigas haciendo vos, dice, ¿no? Aquí hay mucha gente, mándalo a su casa, ¿no? Dando idea de que Jesús resuelve el problema, y Jesús le dice, no, yo no voy a resolver el problema. Dice, este problema lo vamos a resolver juntos. Entonces surge aquella famosa frase, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. En otras palabras, le dice a ellos, es hora de actuar, es hora de que ustedes hagan algo. Ya no voy a resolverlo yo solo. Yo estoy aquí, pero quiero que ustedes les den de comer. Bueno, ustedes saben que ellos ponen algunas objeciones, que dicen que no tienen, que son muchos, que lo que tienen es poco, y después Jesús termina orando, ellos terminan repartiendo el pan y los peces, y finalmente panes y peces es suficiente para 4.000 personas en una ocasión, para 5.000 en otra ocasión, ¿sí? Pero lo hacen juntos, Jesús es el que ora, ellos son los que reparten, ahí está un trabajo conjunto, ahí están diciendo, bueno, hagámoslo juntos. Primer paso es vean cómo yo lo hago, segundo paso es hagámoslo juntos. Esta es la manera de enseñar al liderazgo. Y el tercer y último paso es ya los discípulos, donde le dice, vayan y háganlo en mi nombre. Entonces, el primer paso es, vean cómo yo lo hago. El pastor tiene que apuntar a los discípulos a mostrarle cómo se hace la tarea. Después, hacerlo juntos para poder formar en ellos el carácter y animarlos en esa formación. Hagámoslo juntos. Y en tercer lugar, ya cuando Jesús ya estaba listo y consideró que estaban listos, le dijo, bueno, háganlo en mi nombre, ¿no? Así es como se debe trabajar en el proceso del crecimiento y la formación de la dirección de la iglesia, que la va a tener justamente las personas que van a liderar esas áreas ministeriales. Allí donde surge la comisión, Jesús le dijo, vayan ustedes ahora y háganlo como tengan que hacer. Así que en este proceso de lanzamiento, el pastor como fundador, ¿sí? Está a cargo de la dirección general, los laicos tienen la dirección de los ministerios, ¿sí? La diversidad de ministerios, los diversos ministerios de la iglesia, que pueden ser 1, 2, 3, 5, 10, depende de las áreas que tenga la iglesia, ¿sí? Ahí están los dones en funcionamiento, el pastor fundador, los laicos, fíjense, esta dirección de iglesia, qué bien que está, el pastor está en la cabeza, los laicos están trabajando en la dirección de los diversos ministerios, ¿sí? Y los dones están en funcionamiento. Si esto está funcionando así, la iglesia va a ser lanzada a la sociedad. Entonces debemos orar para que este pequeño bosquejo que he dado pueda ponerse en funcionamiento en la iglesia para que la iglesia funcione como corresponde y el pastor no se haga cargo de todo o los laicos estén a cargo de todo y el pastor no esté por allí, ¿no? Es importante que esto funcione de esta manera. Muy bien, así que oramos por esto, oramos que el Señor bendiga a la iglesia que se están plantando. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, gracias por aquellos pastores que están en el proceso de plantación de iglesia, que puedan ellos preparar a sus líderes para que la iglesia sea lanzada con fuerza a la sociedad y muchas almas sean ganadas para Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.